Bueno, los pequeñitos pueden pasar a su clase y vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos compartiendo acerca del misterio de la iglesia. Este ya es el tercer domingo que estamos con este tema. El primer domingo nos enfocamos fuertemente en lo que es Cristo, Jesús, el fundamento de nuestra fe. ¿Se acuerda? Vimos cuando estaba Jesús con sus discípulos y Él les dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y a quién se le alumbró la ampolleta? ¿Se acuerda? ¿A quién fue? A Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que sobre esa revelación de que Jesús es la roca, Él iba a edificar la iglesia. Amén. ¿Me sigue? Póngame atención acá, por favor. No se distraiga con nada más, con el sonido, con lo que sea. Ponga atención a la palabra del Señor. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda? Estuvimos compartiendo acerca del diseño cúbico de la iglesia. Vimos de que las organizaciones humanas son todas, ¿de qué forma? Piramidales. Las organizaciones humanas son todas piramidales, pero la iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. Amén. Entonces la iglesia no es piramidal, la iglesia es cúbica. Y vimos en Apocalipsis capítulo 21 cuál es el diseño de la iglesia. Estaba el apóstol Juan y decía: yo vi descender del cielo la ciudad de Dios, y vimos que tenía la misma medida de anchura, de altura y de longitud. Eso es un cubo perfecto. Y entonces pudimos entender que el diseño de Dios no es que la iglesia sea algo piramidal, sino que la iglesia todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, y que solamente nos diferenciamos por la función que unos y otros tenemos. Amén. Entonces mi función es ser pastor. Su función está determinada por el ministerio al cual Dios le ha llamado a usted. Pero mi función es ser pastor. Y la función del pastor es ser un colaborador de Dios para edificar un edificio santo, agradable para el Señor, un santuario para Él. Amén. Y hoy día quiero compartir con ustedes la tercera parte de esta enseñanza. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Está hablando de Jesús. Amén. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que oísteis,
el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Escuche, la razón de ser de la iglesia es Cristo. No hay más razón de ser que Él. ¿Me dice amén? Entonces acá está hablando el apóstol Pablo acerca de Jesús y nos está hablando acerca del ministerio de Cristo antes de venir a la tierra. Amén. Cristo tuvo un ministerio terrenal, pero Él también tuvo un ministerio antes de hacerse hombre. Por eso dice que acá que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para que en todo Él tenga la preeminencia. Cuando está hablando de primogénito, no está hablando de ser el primero en creado, está hablando del primero en orden, del primero en prioridad. Amén. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Recuerde lo que Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Lo vimos los otros domingos. Él es el principio y su propósito es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si permanecemos sólidamente cimentados y firmes en la fe. Ahora, escuche lo siguiente. Cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo nos quiere traer, nosotros vamos a tener la revelación de quiénes nosotros somos en Cristo. Amén. Escuche, esto es muy importante. La historia de la humanidad, el objetivo de la historia de la humanidad es uno solo. Quiero que me ponga mucha atención porque si no se me va a perder en lo que le quiero enseñar en esta mañana. El objetivo de la historia de la humanidad es uno solo y es el siguiente, escuche. Es producir una compañera eterna para el Hijo eterno. ¿Está acá? Ese es el propósito de toda la historia de la humanidad. Es el siguiente: producir una compañera eterna para el Hijo eterno. El Hijo eterno es Jesucristo. Y el propósito de Dios de todos los tiempos y todas las edades, como hemos aprendido, el misterio que estaba escondido desde los siglos y edades en Dios, es revelarnos a nosotros como hijos de Dios y que nosotros podamos ser parte de la esposa del Cordero. ¿Está acá? Entonces, escuche, usted es una parte esencial en el propósito de Dios. Esencial, porque el propósito de Dios desde los siglos eternos ha sido producir una esposa para su Hijo. Y escuche, la historia de la humanidad comenzó en un huerto, en un jardín, y termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Dios creó al hombre? Dice la Biblia que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, y ese fue el comienzo de todo. Luego, cuando usted va a Apocalipsis y ve la consumación de todo, ¿usted qué es lo que ve? Usted ve una ciudad. Entonces la historia comienza en un huerto, pero termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Esto denota un proceso de construcción o de edificación. Diga conmigo: estoy siendo edificado. Entonces todos estamos siendo formados. Escuche, el huerto es creado, pero la ciudad es edificada. La historia comienza en un huerto y termina en una ciudad. Entonces, escuche, este tema que estamos viendo nosotros, el tema de la iglesia, es uno de los más mal entendidos. De manera que las iglesias de hoy en general son débiles y son poco efectivas en lo que tienen que hacer. Por lo tanto, tenemos que alinearnos al diseño de Dios para la iglesia, a lo que había en el corazón de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, escuche, esto es importante. En la iglesia está mezclado lo humano y lo divino. Diga conmigo: en la iglesia está mezclado lo humano y lo divino. ¿Cómo podemos saber esto? Porque la misma palabra dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el cuerpo no es un cuerpo decapitado de la cabeza, sino que la cabeza y el cuerpo están unidos. Entonces, si la cabeza es Cristo y es divino, y nosotros somos el cuerpo y somos humanos, entonces la iglesia es la mezcla de lo humano y lo divino.
Amén. Entonces, el huerto es creación de Dios, fue el lugar en el cual el hombre fue puesto, pero ahí en el huerto el hombre no fue uno con Dios. ¿Me sigue? Dios sopló un aliento de vida en Adán cuando él lo creó, pero no fue uno con él, no fue uno con él. Y el objetivo de Dios para la iglesia es que ésta llegue a ser una con él. Y para eso necesita el proceso de edificación de la Nueva Jerusalén. Mire, Efesios capítulo 5, verso 28. Dice, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia. Escuche, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Escuche, este es un texto que se ocupa mucho en los matrimonios, en las bodas. Y el apóstol Pablo dice, por esto va a dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero él aclara, este misterio es grande, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Me sigue? Entonces, la creación es divina, pero la edificación es Dios y el hombre trabajando juntos. Entonces, quiero que me siga con esto porque es importante para que usted pueda entender a qué Dios lo ha llamado a usted. Amén. Entonces, tenemos que la historia comienza en el huerto del Edén, pero termina en una ciudad. En todo ese proceso, el propósito de Dios ha sido tener una compañera eterna para el Hijo eterno. Amén. Y a través de ese proceso es que el Señor nos llama. Y dice la palabra del Señor que Cristo y la iglesia son uno solo. Eso es un misterio. ¿Se entiende ahora por qué entonces la iglesia es la mezcla de lo divino y de lo humano? Amén. Ahora, para que esto se pueda dar, Dios tiene que hacer un proceso de edificación en nuestras vidas. Ahora le voy a mostrar 3 ejemplos de edificaciones en la escritura, teniendo en cuenta que la creación es divina. El huerto, la creación del huerto es divina. Dios lo hizo. Pero la edificación, escuche, la edificación es Dios y el hombre trabajando juntos. Amén. Entonces Dios nos hace una invitación para nosotros poder participar en la edificación de la Nueva Jerusalén. Le voy a dar 3 ejemplos de edificación en la escritura. Primero, el arca de Noé. Segundo, el tabernáculo. Y tercero, el templo. Póngame atención. Génesis 6 dice, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Mire, ¿quién está hablando acá? Dios es el que está hablando. Le está dando instrucciones precisas a Noé. No le está diciendo, mira, hazte un arca, ahí ve tú cómo tú la haces. Hazte un barco grande, la idea es que quepan todos. No, Dios le da instrucciones precisas. Le dice, la vas a hacer de 140 metros de largo, la vas a cubrir con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua, tiene medidas, la vas a hacer de 3 pisos, le vas a hacer compartimentos, le vas a poner una ventana, le vas a poner una puerta, y Dios le está dando instrucciones precisas. Mire, cuando Dios habla de edificar algo, nunca lo hace solo, siempre lo hace con el hombre. ¿Está acá? Dios creó el huerto, sí, creó el huerto. Pero el arca Noé la tuvo que edificar, pero con las instrucciones de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Ahora mire el tabernáculo, Hechos 7:44. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Está acá? Dios llevó a Moisés al monte y le mostró un modelo.
no le dijo a Moisés, mira, hazla como a ti se te ocurra, o como tú recibas una inspiración, mira, encárgate tú de eso. No, sino que Dios le da instrucciones precisas y Dios le muestra un modelo con el cual Moisés tenía que trabajar para poder hacer el tabernáculo. Y no solamente el tabernáculo, sino que todos los elementos del tabernáculo: el arca del pacto, los panes de la proposición, la mesa que estaba en el lugar santo, cómo tenía que ir distribuido el lugar santísimo. Dios todo se lo muestra claramente. Le estoy hablando de edificación, amén. Y en tercer lugar, el templo. Primera de Crónicas capítulo 28 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Verso 19 dice: todas estas cosas, dijo David, escuche, me fueron trazadas por la mano ¿de quién? De Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Mire qué interesante. O sea, David le entregó los planos a Salomón y le dijo: esto es lo que tú tienes que hacer. Le entregó los planos. Ahora tú con los planos edifica. Y dice los aposentos, las tesorerías, las habitaciones, algo muy detallado, ¿verdad que sí? Y luego le dice: todo esto me fue trazado por la mano de Jehová. Todas, que me hizo entender todas las obras del diseño. Diga conmigo: diseño. Entonces Dios, cuando quiere edificar algo, no lo hace a las tontas y a locas. No le dice al hombre: mira, hazlo como tú recibas inspiración, como a ti se te ocurra. No, sino que cuando Dios le dice a Noé: vas a hacer el arca, le da las medidas exactas, le dice lo que tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo, cómo tiene que cubrirla con brea por dentro y por fuera. Cuando le habla del tabernáculo a Moisés, le muestra un modelo. Y cuando Salomón edifica el templo, David le pasa los planos y le dice: mira, estos planos a mí no se me ocurrieron, fueron trazados por Dios. ¿Me sigue hasta acá? Y le dice: esta es la obra del diseño. Entonces escuche, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene un diseño. Dios te pasa a ti los planos de cómo edificar tu vida, pero el que tiene que edificar eres tú. Fíjese que Noé fue el que tuvo que edificar con sus hijos. No vino Dios a edificar el arca. Fíjese que Moisés tuvo que dirigir la obra de los hombres. Ahí está Bezaleel, que Dios ungió con un espíritu superior para las artes y los diseños. De la misma manera, los constructores que tuvieron que trabajar en el templo de Salomón, todos fueron hombres, personas humanas. Entonces, cuando Dios tiene un diseño, Él entrega los planos, pero nos pone a trabajar a nosotros. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Entonces Dios es un Dios de diseños. Dios no improvisa. Él dio instrucciones para el arca, el modelo para el tabernáculo y los planos y diseños para el templo. Ahora mire Ezequiel capítulo 43. Dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Si se avergonzaren de lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Entonces, para que tú puedas entender cuál es el diseño que Dios tiene contigo, el primer paso es el arrepentimiento. Dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Entonces, usted le tiene que pedir al Señor: Señor, ¿cuál es el diseño de mi vida? ¿Cuál es el diseño
de mi familia? ¿Cuál es el diseño de mi negocio? ¿Cuál es el diseño de mi trabajo? ¿Cuál es el diseño que tú me quieres entregar? Ahora, cuando acá Ezequiel está hablando de la casa, no está hablando tan solamente acerca del templo que se tenía que edificar, sino que está hablando del diseño de la iglesia. La iglesia entonces tiene un diseño y debemos de volver a ese diseño. Génesis capítulo 28 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Acá está Jacob cuando llega a un lugar que se llamaba Luz. Y luego Jacob le cambia el nombre a Betel. Y dice la Biblia que él llegó a ese lugar, se acostó a dormir y tuvo un sueño. Y vio una escalera y ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. Y cuando él despertó, dijo: wow, terrible lugar es este. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Escuche, la iglesia tiene que ser un lugar terrible. Porque la iglesia tiene que ser el lugar donde las personas entran y les es descubierta la condición de su vida. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cada persona que entre por esa puerta tiene que llegar a este lugar y usted tiene que recibir una palabra para esa persona. Y decirle: mira, Dios me está mostrando que tú estás pasando por esta y esta situación. Y lo que te ha ocurrido es por esta y esta razón. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dice: ¿qué pasaría si entra un incrédulo y están todos hablando en lengua? ¿No dirán acaso que están locos? Pero si entra y todos profetizan, la persona por todos es juzgado, por todos es convencido. Lo oculto de su corazón es revelado y va a dar gloria a Dios. Y va a decir: wow, este lugar es tremendo. Escuche, a ese punto nosotros tenemos que llegar como iglesia. Que la persona que entre a este lugar diga: oh, tremendo, esto es casa de Dios y es puerta del cielo y yo no lo sabía. Eso es el diseño de Dios para la iglesia. Entonces la iglesia es la combinación de lo humano y lo divino en un solo edificio. Y escuche, Dios se ha propuesto forjarse a sí mismo en la humanidad. El propósito de Dios es elevar a su iglesia a una posición de reinado desconocida para cualquier otra creación. Y es en este proceso en el que Dios se ha propuesto edificar su iglesia. Primera de Corintios capítulo 3. Mire lo que dice. Dice: porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está diciendo: nosotros somos colaboradores. ¿A quién se está refiriendo Pablo acá? A los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Son colaboradores. Y luego le habla a la iglesia y le dice: y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima. Escuche, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada. Y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida.
si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, lo primero que debemos entender acá es que somos colaboradores, no directores. ¿Está acá? Usted es colaborador de Dios, usted no es director de nada. Usted tiene que aprender a recibir instrucciones. Usted tiene que aprender a ser obediente, no al pastor, no a la pastora, a Dios. Diga conmigo, soy colaborador, no soy director. ¿Por qué Dios no le da la facultad de ser director? Porque si usted lo hace director de su propia vida, usted va a cometer cualquier tontería. ¿O no? Así es. Somos labranza y somos edificio de Dios. ¿Qué es la labranza? Escuche. La labranza es la operación agrícola consistente en trazar surcos más o menos profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un arado. Entre las funciones de la labranza se encuentran facilitar la circulación del agua para un riego correcto, destruir las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra, adecuándola así para la siembra agrícola, mejorar la estructura y textura del suelo, evitar el encharcamiento provocado por las precipitaciones y el uso como control biológico, ya que los insectos y gusanos quedan a nivel superficial y vienen los depredadores a alimentarse de ellos. Arar la tierra varias veces, emparejando para formar superficie de plantación, se da en lugares donde las condiciones climáticas no permiten preparar el suelo previamente. Mire, dice la Escritura que nosotros somos labranza de Dios, y labrar es hacer un surco más o menos profundo sobre la tierra. ¿Cuántos son tierra? Yo soy tierra y soy buena tierra. Ahora, la labranza es el proceso a través del cual Dios prepara la tierra, y son surcos. ¿Entiendes que cuando viene la prueba es que Dios está preparando tu tierra para venir a sembrar algo? Entonces, cuando tú estés pasando una prueba o una tribulación, nunca te pongas a reclamar ni digas por qué. Es que Dios está trabajando en tu vida, está labrando la tierra para poder poner una semilla. Si tú no te dejas surcar, si tú no te dejas labrar, Él no va a poder poner la semilla que quiere poner sobre ti. ¿Qué pasa si Él llega y siembra la semilla? Va a ocurrir lo que pasó en la parábola del sembrador. Una semilla cayó sobre espinos, otra semilla cayó en el camino, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Aquella que es labrada primero antes de poner la semilla. Entonces, escuche, ¿cuántos de los que están acá llegaron al Señor por una crisis o por una prueba o un problema? La mayoría, ¿verdad? Hemos llegado porque el Señor estaba haciendo algo. Estaba preparando la tierra para sembrar en ti la semilla de la salvación. ¿Está acá? Entonces, si estás pasando por un momento difícil, escuche, alégrese porque Dios lo está labrando, Dios lo está surcando. Hay algo que Dios quiere depositar en tu vida que va a dar fruto, pero te tienes que dejar labrar por Él. Amén. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina o ninguna prueba del presente parece ser causa de gozo, pero al final dice la Escritura, va a dar fruto apacible de justicia. Tú tienes que permitir que Dios siembre sus semillas en ti. Escucha, más tarde esas semillas son las que van a dar de comer al Padre y a otras personas a las cuales tú vas a ministrar. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y el que labra es el que después come, ¿o no?
Entonces tú tienes que dar un fruto bueno para el Señor y un fruto bueno para las personas que tú vas a ministrar. Entonces escuche, el problema de no dejarse ser labrado por Dios es que finalmente la tierra se hace árida e improductiva. Deja de quejarte de tu pasado y de tu presente. Enfócate en el fruto que darás mañana si resistes la prueba de hoy. Deje de quejarse, amado. Dios está trabajando en su vida. Dios lo está labrando. Si usted se sigue quejando, Dios va a dejar de labrar. Dios no fuerza ser buena tierra a nadie. Está acá. Pero cuando Dios está trabajando y labrando sobre tu vida, tú tienes que soltar y decir, bueno, Señor, tú estás trabajando en mi vida. Tú vas a sembrar algo bueno en mi vida. Entonces dice la palabra, nosotros somos colaboradores de Dios, no directores. Lo segundo, somos labranza de Dios. Entienda lo que le estoy diciendo. Y después dice, somos edificio de Dios. El fundamento de este edificio es Cristo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y nosotros, cada uno, edifica sobre el fundamento. Entonces escuche, Jesús es la base de todo. Ese no es el problema. El problema es cómo edificamos. Estamos todos de acuerdo que Cristo Jesús es el fundamento, ¿verdad? Que Cristo Jesús es la roca. Entonces en eso ya no hay discusión. El punto es cómo nosotros estamos edificando. Ahora, escuche, ¿cómo sabemos quién está edificando correctamente? Respuesta, por los materiales que está usando. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces tenga cuidado como sobreedifica, porque aquí hay un principio de responsabilidad muy grande. Dice acá la escritura, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada. Verso 14, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Entonces el apóstol Pablo está poniendo aquí un principio de responsabilidad muy grande. El fundamento está puesto, pero soy yo el que está sobreedificando, y soy yo el que está poniendo los materiales encima de ese fundamento. ¿Me está siguiendo? Entonces escuche, su vida actual es el resultado de cómo usted ha sobreedificado sobre la roca que es Cristo. Ahora examine su propia vida. Su vida actual es resultado de cómo usted ha sobreedificado sobre la roca fundamental que es Cristo. Pregunta, ¿por qué la gente cae? ¿Por qué la gente se aparta de la fe? Respuesta, porque son de madera, heno u hojarasca. Entonces viene un poquito de presión y se queman. ¿Qué queda de una casa de madera después que es tratado con fuego? ¿Qué es lo único que queda? Hay algo que queda. El fundamento. Cuando una casa de madera, si esta casa es de madera, se quema, ¿qué es lo que queda? El fundamento. ¿De quién es la responsabilidad de que su vida sea firme? ¿De Dios o de usted? De usted. El fundamento está puesto. El apóstol Pablo dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ve a cada uno cómo sobreedifica. Pregunta, ¿qué estás edificando tú? De una casa de madera no queda nada de los materiales con los que se edificó, solo queda el fundamento. Escuche, usted puede tener una técnica exquisita para trabajar la madera. Usted puede edificar las cabañas más preciosas de madera, pero no le sirve porque se va a quemar. Porque escuche, algo estoy seguro, el fuego va a venir sobre su vida. El fuego va a venir. ¿Sabe? Una de las cosas que ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor Jesucristo son los extremos de cuando se predica algo.
La palabra del Señor dice que Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. La palabra del Señor dice que es su deseo que seamos prosperados en todas las cosas, que seamos bendecidos. Pero se ha caído en un extremo de lo que se llama hoy día el evangelio de la prosperidad. Le dicen a usted, usted tiene que pactar con Dios, usted tiene que dar una gran ofrenda y Dios se lo va a multiplicar. Y ponen el énfasis en el sembrar y no ponen el énfasis en el amor al Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al día de hoy? Tantos hijos de Dios frustrados porque sembraron y luego no recibieron nada. Tantos hijos de Dios frustrados porque pactaron y luego el negocio no les resultó. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el dinero y no tenían la mirada puesta en el Señor. ¿Me sigue? Entonces, ¿cómo está edificando usted? ¿Sobre qué usted está edificando? ¿Cuál es la fortaleza de su fe en su interior? El fuego va a venir. El fuego va a venir, la prueba va a venir, la escasez va a venir, la enfermedad va a venir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te va a pillar parado a ti? Mira lo que dice 1 Pedro 4. Dice, amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros como si algo extraño os aconteciera. No se sorprenda por el fuego que ha venido como si algo extraño estuviera pasando. Porque la palabra está diciendo acá, por el fuego que os ha sobrevenido, ¿para qué? Para probaros. ¿A qué viene el fuego? A probarme. ¿A probar qué? ¿De qué estoy hecho yo? ¿Me sigue? Entonces, cuando venga la prueba, la dificultad, dice acá el apóstol Pedro, no te extrañes como si algo extraño te estuviera pasando, porque ese fuego viene para probarte. Escuche, su fe tiene que ser probada, porque si no, no es fe, es presunción nada más. Su confianza en el Señor tiene que ser probada. Su fortaleza tiene que ser probada. Su carácter tiene que ser probado. Su madurez tiene que ser probada. Amén. Entonces usted tiene que edificar con materiales que resistan el fuego, obviamente. Ahora, Dios está edificando juntamente con nosotros. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Pero también dice la palabra que cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces Dios está edificando juntamente con nosotros. Y si Él me pide una piedra y yo le paso madera, Él va a edificar con eso, porque Él me da la libertad de escoger los materiales. Estás edificando tu vida y el Señor te dice, mira, pásame esta piedra. Y usted le pasa heno. El Señor dice, bueno, edificaré con heno. Pásame ese lingote de oro y usted le pasa hojarasca. Bueno, voy a tener que edificar con hojarasca, dice el Señor. Porque Él nos da la libertad a nosotros de elegir cuáles son los materiales con los cuales vamos a edificar nuestra vida. ¿Me sigue? ¿Quién es la persona que gana? El que elige los materiales correctos. Escuche, porque el fuego y el tiempo darán testimonio del material que cada persona tenía en su vida. El fuego y el tiempo van a dar testimonio del material que usted tiene. No otra cosa. El fuego y el tiempo van a revelar lo que usted tiene. Entonces hay gente que dice, no, para edificar la iglesia la clave es la sanidad interior. Otros dicen, no, la clave es la liberación. Otros dicen, no, la clave es el discipulado. Y escuche, todo eso es bueno, pero hay gente que nunca tuvo nada de eso y son maduros, son sanos, son libres, ministran a otros, predican y Dios los usa. ¿Por qué? Porque Dios honró los materiales que usaron.
Mire, a mí nunca me han hecho liberación, nunca me han hecho sanidad interior, nunca me han hecho discipulado, pero yo sí estoy haciendo sanidad interior, sí estoy haciendo liberación, sí estoy haciendo discipulado. ¿Por qué? Yo escogí los materiales con los cuales voy a edificar mi vida. ¿Ve usted la importancia de escoger bien con qué usted va a edificar? Dios honra los materiales que usamos. Entonces, déjese de andar excusándose y andar diciendo todo el tiempo: uy, es que necesito liberación, ay, es que me agarró un demonio, ay, es que necesito que el pastor me sane, ay, es que necesito que la pastora me ore, ay, que necesito que mi líder de casa de paz me libere. Deja de excusarte, toma responsabilidad, crece, madura en Dios, edifica con materiales que te van a hacer resistir la prueba, porque cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Toma responsabilidad, edifica el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, ¿cuáles son los materiales correctos? El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué es el oro? Escuche, el oro es la naturaleza del Padre. La plata es la naturaleza del Hijo. La plata nos habla de redención. Las piedras preciosas son la naturaleza del Espíritu Santo. Es plural, piedras preciosas. Ahí están los dones del Espíritu y está el fruto del Espíritu con sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, escucha, lo único que no se quema es la naturaleza de Dios en nosotros. Lo único que no se va a quemar en tu vida es la naturaleza de Dios en ti. El oro es la naturaleza del Padre. La plata es la naturaleza del Hijo. Las piedras preciosas son la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y eso no se puede quemar, sino que el oro con el fuego, ¿sabe lo que le pasa? Se vuelve más puro. Pasa de 18 quilates a 24 quilates. Se vuelve más valioso. Entonces, cuando tú te mezclas con Dios y la naturaleza de Dios se incorpora en tu naturaleza, no hay nada que te puede derribar, no hay nada que te puede destruir. Pueden pasar los fuegos más terribles sobre tu vida y tú vas a estar firme en el Señor. Efesios 4, hemos leído esto antes. Dice: y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. ¿En qué debemos ser edificados? Primero, en la fe. Segundo, en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, de Cristo. ¿Dónde debemos de llegar? Al hombre maduro, al hombre perfecto. ¿Cuál es la medida? La plenitud de Cristo. Debemos dejar de ser niños fluctuantes. No podemos caer en doctrina falsa. Debemos de crecer en todas las cosas. Tenemos que ejercer nuestra función sobrenatural. ¿Cómo nosotros logramos esto? Edificando con los materiales correctos. Es ahí cuando tú tienes que decir: me tengo que meter con el Señor. Tengo que crecer en la palabra. Escuche, el apóstol Pablo es el apóstol que nos trae la mayor revelación de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice: no consulté inmediatamente con carne y sangre, sino que se apartó y se fue por años. Y dice: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, lo recibí por revelación de Jesucristo. Escuche, el apóstol Pablo fue transformado de un asesino en el apóstol más grande de la iglesia, no por lo que otros hicieron sobre él, sino que porque él tomó la decisión de conocer a Cristo.
Se metió con Cristo, buscó las profundidades de su presencia, se metía en ayuno, se metía en oración, decía: Señor, revélate a mi vida. Y el Padre le reveló quién es Cristo. Escuche, si nosotros no tuviéramos las cartas de Pablo, la revelación que tendríamos de quién es Jesús y quién es la iglesia sería así de chiquitita y muy corta. Imagínense una Biblia que tuviera Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan y listo. ¿Qué es lo que sabríamos de Jesús? Que murió por nosotros en la cruz y nada más. Pero viene Pablo y nos revela que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nos revela que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Nos revela de que Él, siendo la imagen misma, la sustancia del Padre, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Nos revela de que ahora tenemos su naturaleza en nosotros. Se da cuenta de la importancia y de la grandeza de la revelación de Dios en Pablo. Y escuche, él tenía la autoridad para escribir lo que escribió, porque él sabía con qué estaba edificando su vida. Primera de Pedro, capítulo 2, dice: acercándoos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Usted está siendo edificado como piedra viviente, pero usted también es una piedra, pero también usted mismo es un edificio. Efesios capítulo 2: así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Escuche, en Él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Estamos siendo edificados para llegar a ser un santuario, una morada para Dios. En otras palabras, Dios quiere vaciarse en mí, pero Él no se va a vaciar en un edificio de madera, ni de heno, ni de hojarasca. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que edificar una morada para Dios, capaz de resistir la gloria y la presencia de Dios. Y eso no depende de Dios, eso depende de usted. Quiero mostrarle algo. Cristóbal, si puedes poner el otro power, por favor. Ahí. Dios quiere vaciarse en el hombre. ¿Me sigue? Dice la palabra que nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, el objetivo de Dios es vaciarse en el hombre. Amén. Ahora mire, esto fue lo que ocurrió con Cristo. Dale, hasta ahí. El proceso a través del cual Dios se vacía en el hombre, que es el proceso de la encarnación. Diga conmigo, encarnación. Ese es el proceso a través del cual Dios se hace hombre. ¿Está acá? ¿Me sigue? Dale. Y este proceso de hombre hacia Dios es el proceso de la resurrección. Entonces, la encarnación es el proceso a través del cual Dios se vacía en el hombre, Cristo. Y la resurrección, escuche, es el proceso a través del cual algo del hombre entra al cielo. Ahora Dios tiene algo del hombre. Eso es la iglesia. Mastique y piense lo que le estoy diciendo. Escuche, déjalo hasta ahí, Cris. Hasta antes de la encarnación, Dios nunca se había vestido de humanidad. Y hasta antes de la resurrección, nunca había habido naturaleza humana en Dios. ¿Me sigue con esto? Mire, hasta antes de la encarnación,
nada del hombre había en Dios. Dios era Dios. Pero en el momento en que Él se encarna en la persona de Cristo, en Dios comenzaron a haber dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Me sigue? Y cuando ocurre la resurrección, algo de la naturaleza humana queda pegada en Cristo, y Cristo es Dios. Por lo tanto, ahora en Dios, escuche, ahora en Dios hay dos naturalezas en Cristo, porque Cristo es tanto hombre como Dios. Ahora dice la palabra que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces en ti ahora hay naturaleza humana y hay naturaleza divina. ¿Me está siguiendo? Ahora, a través de Cristo estamos en Dios, porque estamos unidos a Cristo y Cristo está unido al Padre. Teniendo esto en mente, ahora usted puede entender los siguientes versículos. Colosenses 3 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Teniendo esto en mente, usted puede entender Efesios 2, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pone la otra, Cristóbal. ¿Dónde está usted ahora? Usted, dice la palabra, usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, usted está sentado en lugares celestiales. No, pastor, yo estoy sentado acá en Cerrillo, en esta silla. No, eso es su cuerpo físico, pero en el espíritu usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay humanidad en Dios a través de Cristo y usted está en Cristo. Teniendo esto en mente, usted ahora puede entender 2 Pedro 1. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted ha llegado a ser participante de la naturaleza divina. Yo no sé si usted está entendiendo el estatus que Dios le está dando. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los efesios: oro para que les sean abiertos los ojos, para que puedan recibir la revelación de las riquezas, de la gloria, de la herencia de Cristo en los santos, que es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces en usted está la naturaleza humana, pero también está la naturaleza divina. Juan 14, 20, pone Juan 14, después ponemos esta imagen. Estoy terminando con esto. Juan 14, 20, mire lo que dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros, o sea nosotros, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Usted sabe lo que quiere decir en? Dentro. Usted está en el templo, ¿cierto? Estamos todos aquí, dentro del templo. Su espíritu está en su cuerpo. Ahora mire lo que dice Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora anda a la otra, a la imagen. Ese es el Padre.
Dale una. Hasta ahí. Jesús dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo, está hablando Jesús, estoy en... Entonces Jesús está dentro de ¿quién? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Dale. Y vosotros en mí. Hasta ahí. Nosotros que somos hombres y mujeres, nosotros estamos dentro de ¿quién? De Jesús. Y Jesús está dentro de él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted está en él. Por eso dice la palabra, y vosotros estáis completos en él. Cuando usted está dentro de Jesús, usted está completo en él. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo, Jesús, estoy en mi Padre y vosotros en mí. Dale otra vez. Y yo en vosotros. Mire, Jesús está dentro suyo y usted está dentro de Jesús y Jesús está dentro del Padre. Ahora yo le pregunto, si usted está dentro de Jesús y Jesús está dentro suyo, ahí usted entiende que Cristo está dentro de suyo, pero también usted entiende que de Cristo usted está revestido. Ahora yo le pregunto, ¿qué diablo le puede hacer qué cosa si Cristo está en usted, usted está en Jesús y Jesús está en el Padre? Diablo mentiroso. ¿Sabe cuál es el problema? El diablo lo ha tenido engañado a usted, pensando que usted es un pobre, que es un gusano arrastrado, que usted no tiene valor, que usted no tiene nada. No, ese es el diseño de Dios. Jesús está en mí, yo estoy en Jesús, Jesús está en el Padre. Nada puede hacerme Satanás, porque yo estoy dentro de él. Ahora usted entiende lo que significa estar sentado en lugares celestiales. Ahora usted va a caminar con la frente en alto. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Que nunca se le olvide quién está dentro suyo, quién lo reviste a usted, y que ese Jesús está en el Padre. Póngase de pie. Quiero que los hermanos que están encargados de la cena traigan la cena, por favor. Cierre sus ojos. En aquel día, dijo Jesús, en aquel día, dijo Jesús, ese aquel día es este día. En aquel día, dijo Jesús, ustedes van a entender que yo estoy en el Padre, que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Levante sus manos, comienza a adorar al Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad. Tú eres espíritu de revelación. Tú eres el espíritu de adopción. En esta mañana trae entendimiento de quién es Cristo. Trae el entendimiento de quiénes somos nosotros en Cristo. Señor, ahora podemos entender tantas escrituras. Por eso dice tu palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora podemos entender que tenemos acceso pleno al Padre porque estamos dentro tuyo y a su vez tú estás dentro nuestro.
Padre, yo te ruego que esta revelación de quienes nosotros somos, la iglesia, la mezcla de lo humano con lo divino, el edificio de Dios, la labranza de Dios, Padre amado, venga ese entendimiento sobre nosotros. En el nombre de Jesús, venga un entendimiento nuevo sobre nosotros, Padre. Vamos, comience a adorar al Señor y pídale que se haga manifiesto lo que usted es en Él. Manifiéstate, Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Adoramos, Jesús amado.
Te adoramos, Jesús amado. Levante sus manos y adore a aquel que lo compró, aquel que lo lavó, aquel que lo rescató del lodo, de la inmundicia del pecado, para hacerlo parte de la iglesia, la esposa del Cordero, la que reinará por los siglos y edades, la que es la plenitud del cuerpo. Vamos, adore, 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 adore al Rey. Adore al Rey de gloria. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias por el llamado que nos has hecho a ser la iglesia de Cristo, a ser la esposa del Cordero, a ser parte de aquella que reinará por los siglos de los siglos. Somos aquellos a quienes has dado la llave de la muerte y del Hades. Somos aquellos ante los cuales las puertas del Hades no pueden prevalecer. Padre, yo ruego que esta revelación les sea mostrada a tu pueblo en esta mañana, que nunca más caminen como han caminado hasta ahora, sino que en ese día conozcan que tú estás en el Padre, que nosotros estamos en ti y que tú estás en nosotros. Jesús amado, tú eres la esperanza de gloria. Tú eres la plenitud de Dios. Tú eres la plenitud de Dios. Tú eres la plenitud de Dios. Vamos a adorar al Rey. Su presencia está aquí. Levanta un nuevo cántico al Rey. Vamos, prorrumpe en adoración, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por ti. Ya no estás más solo, ya no estás más abandonado. Ahora tu vida tiene propósito. Cristo está en ti y tú estás en Él. Y cotorro voy a vamos, oh voy a Shea Catorrobo, voy a Shea Cataraba, y Corrobo voy a Darabaya Shea Catarabaya. Oh Espíritu de Dios, llénanos, llénanos en esta mañana. Espíritu de Dios, llénanos, 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 llénanos. A Cotorrobo voy a Shea Catarabaya. Robo voy a andar a vaya sea cataraba. Y yo sea cato robo voy a andar a vaya sea. Jesús. Mientras adoramos, pase a tomar un pan y un vino, por favor. No pierda el espíritu de adoración. Jesús.
No dejen de ministrar los músicos. No. Cante su nombre. Cante su nombre, Jesús. Ito robo voy a andar a vaya si a catarabase. Dígale Jesús. Jesús. ¿Tienen todos pan y vino? Sí. No dejen de ministrar ustedes. Escuchen, la Santa Cena es la herencia que Cristo nos dejó para unirnos cada vez más con Él. Cuando usted come la Santa Cena, espiritualmente el cuerpo de Cristo es incorporado en usted. Cuando usted bebe el vino, la sangre de Cristo es incorporado en usted. Cuando usted toma la Santa Cena, usted permanece en Él y Él en usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, introducimos este pan en el reino. Señor, y a través de comer este pan declaramos, Señor, que el cuerpo de Cristo es incorporado en nosotros. Padre amado, que podamos recibir esta revelación, Cristo en nosotros. Padre amado, que mientras comemos este pan, todas las virtudes de Cristo se incorporen en nosotros. Toda la vida que está en Jesús se incorpore en nosotros. Todo el poder de Cristo se incorpore en nosotros. El carácter de Cristo se incorpore en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Puede comer el pan. Señor, tu palabra dice que esta es la copa del nuevo pacto. El pacto a través del cual nos compraste. Ya no somos directores, somos colaboradores. Somos labranza y edificio. Señor, te ruego que cuando bebamos este vino, que es la sangre de Jesús, Señor, nuestro espíritu reciba vida y luz. Revelación de quiénes somos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede beber el vino. Ahora deje la copa en su asiento, no pase para acá, y adore al Rey. Cristo se está formando en usted. Adore, adore. Adore su nombre. Levante sus manos y levante su voz y diga: oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús amado, revélate a tu pueblo,
Vamos, adore con todas sus fuerzas. Jesús. Oh, vamos, iglesia, levanta tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu repose en nuestras vidas, Señor. Que tu entendimiento, tu revelación repose en nuestro espíritu y en nuestra mente, Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor. Nunca se le olvide quién usted es en Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a ofrendar al Señor. Traemos nuestros diezmos y ofrendas al Señor. También nuestro kilo de amor para poder compartir con los hermanos en necesidad. Te adoramos, Señor. Vamos a orar por la ofrenda. Amén. Separe su ofrenda, levante su ofrenda para el Señor. Vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrendas para el Señor. Póngase en posición de oración, por favor. Están pajaroneando varios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos para ti nuestros diezmos, ofrendas y el kilo de amor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu provisión sobre nuestras vidas, Señor amado. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de traer ofrenda delante de tu altar. Señor, multiplica los recursos. Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Que cada persona que viene con una semilla para sembrar, multiplica las semillas que pueda dar, Señor, y multiplica el alimento, el pan y el sustento en la vida de cada persona que está en ese lugar, Padre. Gracias, Señor, con agradecimiento y fe lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar a dar su ofrenda. El agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. De la oscuridad nos sacó, de las cenizas Él nos levantó. no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana, fuerte en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, dígalo. Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana, fuerte en poder, nuestro Dios, nuestro Dios. Si Dios es por nosotros,
Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Sí, Señor, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Muy bien, vamos a despedir el servicio. Levante sus manos al Señor. Padre, recibimos tu bendición en este día. Te damos gracias, Señor amado, por este tremendo servicio, por tu presencia manifiesta en medio de nosotros y por decirnos quiénes somos en ti, Señor. Padre, yo ruego que esta palabra nunca, mis amados, se olviden, que depende de ellos hasta dónde van a crecer, que tienen que poner un fundamento que eres tú, que tienen que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Señor, que lo único que necesitamos es tu naturaleza divina en nosotros, Señor, y que nosotros estamos en ti, tú estás en nosotros y tú estás en el Padre. Padre, gracias por esto, porque nos da seguridad, porque nos da ánimo, porque nos da visión, porque nos da propósito. Gracias, Padre, porque hoy día podemos decir que sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Recuerde que mañana tenemos tabernáculo y el viernes discipulado. Bendiciones.